Bueno, entonces continuando con esto de las notas, aquí en el material les estoy poniendo lo que yo consideré de la NIF A7 relativo a las notas a los estados financieros, lo que yo considero las notas más importantes, ¿de acuerdo? Entonces van a poner notas referentes a la información sobre las partidas que se presentan en el cuerpo del estado financiero básico, en este caso solo del balance general, y las van a poner en el orden en que se presenta cada estado financiero y las partidas que lo integren, ¿de acuerdo? De tal manera que ahorita les voy a explicar cuáles son exactamente las notas que quiero que pongan, pero antes déjenme terminar. Otras revelaciones que incluye una nota a un estado financiero es si existe un pasivo contingente o un compromiso contractual no reconocido y que no aparezca en el cuerpo del estado financiero. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en el salón de clases sobre el pasivo contingente? Ese pasivo contingente es cuando yo pienso que mi empresa va a entrar en un proceso de liquidación, lo que yo tengo que hacer primero es liquidar a los empleados. ¿Cuánto me costaría un finiquito laboral? Pero como es algo que puede suceder o no, por eso se llama contingente, entonces tiene que entrar dentro de una nota a los estados financieros, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. El objetivo de la NIF A7 es establecer las normas generales aplicables a la presentación y revelación de la información contenida a los estados financieros y sus notas. ¿Quieren ustedes profundizar más en lo que se refiere a las notas, a los estados financieros? ¿Qué incluye? ¿Qué más debo de poner? ¿Cuáles son las notas para cada estado financiero? Hay que irse a la NIF A7, ¿de acuerdo? Miren, ya hemos estado hablando que si las notas y que si las notas, y aquí te estoy poniendo un ejemplo de cómo quedarían redactadas las notas. Yo tendría que poner en un apartado donde dijera aquí el encabezado, nombre de la empresa, notas a los estados financieros y la fecha, una nota número 1 atendiendo a lo que me dice la NIF A7 en cuanto a la descripción de las operaciones de la entidad, el tipo de entidad, nombre de la entidad, etc. Yo aquí, por ejemplo, estoy poniendo Almacenes Rosita fue constituida mediante escritura pública el 15 de abril, modificada por escrituras sucesivas, protocolizadas ante notario público. El objeto principal es la importación, comercialización y exportación de artículos electrodomésticos y de línea blanca, ya sea por cuenta propia de terceros o participación de terceros, en forma y términos definidos en disposiciones legales. La duración de la compañía será de 15 años, contados desde la fecha de su constitución. Esto, muchachos, ya es una nota. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que estoy explicando? ¿Cuál es el objeto principal de la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo se constituyó? ¿Por qué? Porque si este balance general que me arroja Almacenes La Rosita, trae algunas faltas de ortografía, es un balance que va a servir para diferentes usuarios, vamos a suponer, para un inversionista, alguien que yo quiero que venga e invierta en mi empresa. En una nota le tengo que explicar a qué se dedica, cuándo fue constituida, que está legalmente constituida, protocolizada ante notario público, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no pierdan de vista cuál es el propósito de una nota que me explique algo que yo no estoy viendo en el cuerpo del estado financiero, ¿ok? Entonces, aquí está el ejemplo de una nota. La nota número 2 me habla de las normas y prácticas contables. Yo aquí te explico en esta nota que las normas y prácticas contables más significativas aplicadas por Almacenes Rosita se describen a continuación. Nota 2.1.
Los estados financieros se prepararon al 31 de diciembre del 97 y están preparados en conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país. Yo aquí le pondría, fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera vigentes en México a la fecha, ¿verdad? O sea, esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden poner. Nota número 2. Los estados financieros fueron preparados parcialmente en moneda constante, tal como se describe en el 412 de esta nota. Es una nota que viene más adelante. Reconociendo efectos de la inflación. Para ello se ha seguido lineamientos establecidos por la norma de contabilidad o norma de información tal y tal y tal y tal y tal. El parámetro utilizado para la reexpresión de saldos en moneda constante es al tipo de cambio oficial del dólar estadounidense, vigente a la fecha de cierre. O sea, te estoy explicando que en mi información financiera hay una actualización de activos. Fíjate, sería el ejemplo para el que yo te estoy poniendo aquí. De aquí tú tienes para generar una nota, aunque no te la estoy pidiendo. Aquí tienes, fíjate, con este dato tú puedes sacar una nota en el sentido que yo te lo estoy explicando aquí. Reconocer los efectos de la inflación. Fíjate qué bonito. Bueno, los criterios de evaluación que se siguieron fueron, por ejemplo, para la moneda extranjera, yo registré la moneda en moneda nacional. Sin embargo, las partidas en moneda extranjera que involucren activos y deudas se va a evaluar al tipo de cambio oficial y vigente a 4.94 por dólar estadounidense a la fecha de cierre. Los cambios resultantes, las diferencias por cambio en moneda extranjera, se van a aplicar a resultados del ejercicio. Aquí está otra nota. ¿Manejas moneda extranjera? Aquí está cómo la evaluaste, qué tipo de cambio usaste. Para mi previsión de cuentas incobrables, es la nota que va a ir en las cuentas por cobrar. ¿Generaste previsión para cuentas incobrables? Sí. A ver, ¿cómo la generaste? Explícamelo en una nota. Ah, mira, mi previsión para cuentas incobrables o cuentas de dudoso cobro se calculó sobre la base del análisis de las garantías. O yo puedo poner aquí, se calculó sobre el historial o sobre los datos históricos de 2017, 18 y 19. ¿Esto de qué me habla? De los porcentajes de estimación que yo manejé durante esos años, pero se pueden seguir diferentes métodos. Aquí yo no voy a hablar de los métodos de cómo evalué las cuentas incobrables. Te estoy dando tips de cómo se puede generar la nota. Otra nota es cuando tú quieres poner en el estado financiero hechos posteriores. Fíjate, tú vas a poner entre la fecha del cierre del ejercicio y la emisión del estado financiero, se suscitaron los siguientes hechos. El 9 de febrero, mediante notario público, la empresa efectuó un aumento de capital por 430,000 pesos, cuya composición fue la siguiente. El socio 1, 2 y 3 aportaron, aquí viene lo que aumentó, el total de aumento, ¿de acuerdo? O sea, en una nota también puedes hablar tú de hechos posteriores, como un aumento de capital. Tú pones en el balance general el incremento en el capital, pero en una nota me explicas cuándo se dio el aumento, el acta o el testimonio que modifica el acta, hay que avisarle al notario, y cómo fueron las aportaciones y los aumentos de capital. No quiere decir que lo vayas a hacer, te estoy explicando el tipo de nota que viene correspondiendo a un balance general. ¿Qué le puedo poner al balance? Todo este tipo de explicaciones, ¿de acuerdo? Ya lo ven de una forma más real. ¿Qué notas son las que yo te voy a pedir para los balances generales que hagas? Las notas relacionadas a la NIF C1, a la C3, a la C4,
ya las sé. 5, ¿relacionadas a qué? En cada una de esas NIFs, que ustedes no las han visto, porque no viene en el tema, en el temario, en el programa, yo ya les pedí que se fueran a cada una de las NIF al final, donde vienen normas de revelación, es lo que a ti la NIF te pide que le reveles. Por ejemplo, en el efectivo, ¿cuáles son las notas que me tienes que hacer? ¿Cómo está integrado el efectivo o los equivalentes de efectivo? Indicando si hay moneda extranjera, la política de evaluación y la medida de intercambio de su denominación. Y ahí fue donde nos quedamos cuando estábamos generando las notas para el efectivo. En caso que exista efectivo o equivalentes restringidos, debe de revelarse su importe y las razones de restricción. ¿Qué es restricción? Cuentas congeladas. ¿Te cachó Hacienda? Y ahorita no quiere que agarres dinero. Entonces tú vas a poner que dentro del dinero, del efectivo que estás manifestando en tu balance, hay una parte que está restringida por problemas con Hacienda o por problemas legales. O sea, tú me lo vas a explicar en una nota. ¿Qué otra cosa puedes poner en una nota? Los importes de efectivo y equivalente de efectivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo centenarios, eso se llama metales preciosos amonedados. ¿Cuántos centenarios tienen? ¿Cuánto valen a la fecha de la presentación de los estados financieros? El efecto de hechos posteriores que por su importancia hayan modificado sustancialmente la evaluación del efectivo en moneda extranjera, en metales preciosos o inversiones a la vista, entre los estados, fecha de los estados financieros y la fecha en que estos se autorizaron para su emisión. Entonces, si yo tengo entre la fecha en que hice un estado financiero y ya lo voy a presentar, lo hice en diciembre, pero lo voy a presentar en marzo, junta de accionistas, para evaluar el reparto de utilidades. Si en ese inter hubo una diferencia significativa, tengo que meter una nota, ¿de acuerdo? Me voy a las cuentas por cobrar, busco normas de revelación y aquí viene lo que la cuenta por cobrar debo de revelar en cada una de sus notas, ¿de acuerdo? Debo de revelar cuáles son los conceptos que integran el rubro de las cuentas por cobrar, tales como las cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios, serían los clientes. También otras cuentas por cobrar, así como la de deudores o documentos por cobrar, y así como la estimación para cuentas incobrables, la cuenta de estimación para cuentas incobrables. O sea, tú me vas a poner una nota donde me digas, mis cuentas por cobrar que aparecen en mi balance general, 215,450, están integradas por clientes tanto, cuentas, documentos por cobrar tanto, deudores diversos tanto, y hay una estimación para cuentas incobrables de tanto, ¿de acuerdo? Debes de revelar también la política para determinar la estimación para cuentas incobrables. Entonces son las notas que tú vas a generar de las cuentas por cobrar, de los inventarios. ¿Qué me tienes que poner? El método de evaluación que estás usando para la evaluación de los inventarios. Los inventarios fueron valuados mediante el método de costo promedio o primeras entradas, primeras salidas, ¿de acuerdo? O se está siguiendo un registro de operaciones por inventarios perpetuos. Los inventarios están integrados por materia prima, producción en proceso, terminados, esto para las industriales, o mercancías en tránsito, inventarios en consignación para las comerciales. O sea, cada NIF tiene en sus notas de revelación al final de cada NIF cuáles son las cosas que tú tienes que revelar para que no estés inventando, ¿de acuerdo? Aquí está la de pagos anticipados y se continúa.